Bienvenidas, amadas, una vez más, una nueva semana, otra nueva oportunidad para alimentarnos de la palabra, del alimento espiritual que el Señor tiene para nuestras vidas. Hoy es un día lleno de gozo para mí porque no saben lo que significa cada vez que me toca predicarles la palabra, tener la responsabilidad de llevar un mensaje en nombre del Señor. Quiero decirles que el gozo es tremendo. La sensación tan bonita de poder predicarte la palabra del Señor, para mí es un gozo muy grande que yo espero, amada del Señor, que cada día en este ministerio, en este grupo, tú también recibas de eso que acá te impartimos para que tú te prepares y te equipes para llevar el mensaje. No necesitamos tener grandes títulos, no necesitamos tener tantas herramientas como excusa para poder llevar el mensaje de Dios. Lo único que necesitamos es la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos es la disposición de llevar el mensaje a nuestros hogares, a aquellas personas que hoy lo necesitan. Así que si tú, amada del Señor, has sentido en tu corazón llevar el mensaje de Dios a tu comunidad, a tus vecinos, a tus amigos, este es el tiempo para que comiences a ver con ojos espirituales lo que Dios va a comenzar a hacer en tu vida. Es el tiempo de comenzar a plantearte la meta y el objetivo de hacia dónde te ves más adelante, hacia dónde quieres llegar, hacia dónde tú quieres ir, no solamente en el plano secular, en el plano terrenal, sino en el plano espiritual. Porque quiero recordarte, amada del Señor, que tú y yo tenemos una asignación en esta tierra y que esa asignación no debemos descuidarla, no debemos abandonarla, debemos empezar a ver con nuestros ojos espirituales lo que el Señor dijo que iba a comenzar a hacer. Y es por eso que este mensaje se llama, o lo titulé, ¿qué ves? Hace unos días, me tomé una foto y en medio de esa foto yo comencé a observar lo que yo podía percibir en medio de esa fotografía y recordaba que siempre uno dice que la mirada es el reflejo del alma, lo que nosotros vemos o percibimos a través del rostro, de una mirada, puede decir mucho de nosotros. Entonces, cuando yo veía esa foto, me preguntaba, ¿qué ves? Y yo dije, wow, ¿qué ves? Y comencé yo misma a hacerme un autoanálisis de lo que yo estaba mirando. Y en eso el Espíritu Santo me vuelve a preguntar, ¿qué ves? Y yo, wow, yo creo que el Espíritu Santo me está haciendo esta pregunta porque me está preguntando a mí qué estoy viendo yo. Pero también cuando comienzo a buscar versos bíblicos sobre lo que nosotros vemos, me llevó a Génesis capítulo 13. Y sé bien que muchas de nosotras hemos escuchado en la palabra de Dios lo que es en Génesis capítulo 13, cuando Abraham y Lot se separan. Hemos visto una prédica en un contexto que habla de la separación, pero en este capítulo yo te voy a ilustrar o te voy a presentar lo que a mí me reveló el Espíritu Santo con este mensaje que se titula ¿qué ves? Voy a leer la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 1 al 3, al 4, dice la palabra, cuando Abraham salió de Egipto con su esposa y con todo lo que tenía, regresó a la región del Negev. Su sobrino Lot se fue con ellos. Abraham era muy rico, pues tenía oro, plata y muchos animales. Del Negev regresó poco a poco hasta llegar al pueblo de Betel, y de ahí se fue al lugar donde había acampado primero, entre Betel y Ahí. Cuando yo leía y estaba escudriñando la palabra, me preguntaba lo que significaba Betel. Y Betel era uno de los puentes más altos de Canaán, con una magnífica vista en todas sus direcciones. Aquí quiero ministrarte el por qué era importante para Abraham
en Betel. Fíjate que lo primero que vemos y las características, cómo se describe este lugar bajo su significado, casa de Dios, es que estaba en uno de los puntos más altos de Canaán y era una vista en todas las direcciones, es decir, tú te situabas en esa montaña y podías obtener una vista, digamos que panorámica, para tú poder observar. Puedes observar cuando yo tengo una visión clara en el plano terrenal, yo puedo ver lo que no estando en las alturas pudiese ver con mayor profundidad. Vamos a poner un ejemplo de lo que está sucediendo ahora en Ucrania. Para de repente estos soldados poderse enfrentar con los rusos, van a necesitar tener una visión como esta, estar en las alturas, tener una vista en todas sus direcciones para ellos poder atacar. Un ejemplo de poder observar nuestros enemigos, poder observar más allá de lo que puede alcanzar nuestra vista en el plano terrenal, ver hacia lo terrenal y alcanzar a ver más hacia lo espiritual. Entonces, en Betel también se construyó un altar y más tarde en Hebrón. Y como en Siquén no solo lo hizo como reconocimiento de Dios, es decir, Abraham construyó ese altar en Betel, sino también como una confesión de fe. Para Abraham significaba Betel un lugar muy importante para levantar un altar, para también reconocer a Dios y para en medio de ese lugar ir a hacer su confesión de fe a través de esa comunión con el Señor. Entonces, a Abraham le gustaría mucho Betel porque allí fue donde habitó cuando volvió de Egipto hasta que él y Lot se separaron. Vemos que en esta historia inicia con la separación de Lot y Abraham. ¿Por qué es importante la separación de Lot y Abraham? Recordemos que el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Pero Abraham, en este sentido, desobedeció al Señor y se fue con su sobrino Lot. Pero llegó el tiempo de la separación, llegó el tiempo de la división. Porque para que tú puedas comenzar a ver lo que Dios va a hacer contigo, será necesario que tú te tengas que separar de personas que te están apartando de la visión de lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Va a ser necesario, amada del Señor, que usted comience a separarse de amistades, de personas, incluso de lugares. Vas a tener que empezar a moverte a ese lugar más alto como Betel para tú empezar a ir a la siguiente etapa. Porque si tú te quedas en el lugar donde estás, tú no vas a poder tener visión para poder ver con tus ojos espirituales lo que Dios quiere hacer contigo. Pero para yo ir a Betel, yo necesito levantar una casa de Dios. Es decir, yo tengo que empezar a levantar mi altar de adoración, yo tengo que comenzar a construir ese altar y yo tengo que irme al lugar más alto, que es el lugar de su presencia, para que Dios a mí pueda darme la revelación de lo que yo voy a hacer. Muchas veces, amadas del Señor, tú y yo le pedimos al Señor la visión, la dirección, la revelación de lo que Él quiere que nosotros hagamos, pero no lo podemos ver porque no nos estamos ubicando en ese punto más alto. Hoy el Señor trae esta palabra, mujer de fe, para decirte que es tiempo de que empieces a moverte y a ponerte en el lugar más alto, porque si te quedas estancada abajo, no vas a poder ver lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. Dice la palabra en el versículo 5 que Lot también era muy rico, pues al igual que su tío Abraham tenía muchas ovejas y vacas y gente acampaba con él. Pero el lugar donde estaban no bastaba para alimentar a tantos animales. Ya no podían vivir juntos, pues los que cuidaban el ganado de Abraham se peleaban con los que cuidaban el ganado de Lot. Además, en aquel tiempo los cananeos y fereceos todavía vivían allí. Qué interesante que en esta parte de la palabra dice que ya ellos no podían vivir juntos, ya ellos no podían compartir porque había muchas fricciones, había muchos roces entre los pastores de ellos y eso significaba que tenían que empezar
empezar a separarse. Cuando tú estás viendo que estás en un lugar donde tú no puedes convivir con esa persona, donde tú has intentado de todo para llevártela bien, para que ustedes puedan tener una relación bien, y tú ves que esa comunicación y esa convivencia no tiene frutos, es el tiempo de separarte, es el tiempo de moverte de ese lugar, porque si te quedas allí estancada, lo que vas a tener es problemas, lo que vas a tener es estancamiento y no vas a poder ver lo que Dios quiere hacer contigo, mujer de fe. Por eso te pregunto, ¿qué ves? ¿Qué estás viendo en el lugar donde estás posicionada ahora? ¿Qué estás viendo en el lugar donde tú trabajas? ¿Qué estás viendo en esa persona con la que te la pasas? ¿Qué ves? ¿Qué tú estás viendo en este momento? Porque lo que tú estás viendo, bien sea de tu situación, de esa persona, en el lugar donde te encuentras, va a identificar el lugar donde tú tienes que ir o el lugar, si tú estás en ese lugar y te quedas y tienes este tipo de fricciones, amada del Señor, hoy es el día para que tú comiences a pedirle a Dios que te dé la visión de Él para poder tomar esa decisión. La visión que Él te va a dar va a ser a través de la oración, va a ser a través de tu comunión con Él, en la palabra, en la oración, en la adoración. Él te va a revelar lo que tú quieres ver. Entonces es necesario, amadas, que empecemos a ir a Betel como Abraham solía ir, a levantar su altar de oración. Dice la palabra en el versículo 8. Así que un día Abraham le dijo a Lot: tú y yo somos parientes, así que no está bien que haya pleitos entre nosotros, ni entre tus pastores y los míos. Ahí está toda la tierra para que escojas. Por favor, sepárate de mí. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Y si tú te vas al sur, yo me voy al norte. Qué tremendo lo que sucede en este versículo cuando Abraham le pide a su sobrino que se separen, entendiendo que ya no podían estar juntos. Muchas veces hay personas que les van a costar separarse de una relación tóxica, bien sea con una pareja, con un familiar, con su jefe, porque tienen mucho apego emocional. Pero a veces el nosotros separarnos de esas personas e irnos de esos lugares, eso significa que nosotras estamos listas para pasar al siguiente nivel, porque estamos reconociendo que nuestra convivencia con esas personas no puede seguir dando buenos frutos. Entonces tenemos que aprender a identificar cuando nuestras relaciones con nuestros familiares o con alguna persona está quebrantada, porque eso va a impedir que yo pueda recibir las bendiciones que Dios tiene para mí. Si tú has intentado todo para tener una buena convivencia y una buena relación con tu familiar y eso no ha funcionado, es momento de que tú se lo pongas al Señor en ese altar de oración para que Él te pueda mostrar lo que tú le estás pidiendo ver. Entonces vemos algo. La palabra que le dice Abraham a su sobrino Lot: ahí está toda la tierra para que escojas. Por favor, sepárate de mí. Si tú vas al norte, yo me voy al sur, y si tú te vas al sur, yo me voy al norte. Es decir, no vamos a cruzarnos, que ya es comprobado que tú y yo no podemos vivir y no podemos estar juntos. El Señor me prometió bendecirme a mí y también te va a bendecir a ti. Ahora yo quiero que veamos algo muy importante en esta parte. La importancia de empezar a ver con discernimiento y sabiduría las cosas. Lot miró por todo el valle del río Jordán y vio que esta parte, hasta el pueblecito de Zoar, el valle tenía bastante agua y era hasta parecido como el gran jardín del Edén, es decir, se parecía como a Egipto en la traducción. Yo estoy predicándoles bajo la traducción de la Biblia, Dios habla hoy. El valle tenía bastante agua y era como un gran jardín donde Lot escogió irse a vivir, porque cuando él alzó la vista y comenzó a mirar, él dijo: en este lugar yo voy a escoger irme para acá, porque este lugar luce parecido al jardín del Edén. Amados del Señor, ¿cuántas veces tú y yo hemos escogido
escogido algo por cómo se ve, nada más por lo superficial. Pero cuántas veces por estar escogiendo por las apariencias, por lo superficial, no nos llevamos grandes sorpresas. Eso sucede en las relaciones. Yo te aseguro que más de las que están aquí muchas veces escogieron a un hombre por su apariencia, porque lo vieron bien vestido, lo vieron olorosito, pero cuando usted comenzó a convivir con esa persona, usted se empezó a dar cuenta de que esa persona tenía cosas que no estaban alineadas a lo que tú querías o a lo que tú esperabas que esa persona podía hacer. Eso pasa porque usted está escogiendo como loco. Usted escoge lo que ve y lo primero que usted ve, usted lo quiere para usted. Y eso no debería ser así, porque cuando yo escojo algo por lo superficial, por lo que a mí agradó a la vista, yo voy a tener serios problemas si eso que yo escogí no viene bajo la voluntad y la visión de Dios. Porque fíjense cómo terminó Lot. Lot escogió un lugar que parecía al jardín del Edén. Pero ¿cómo terminó ese lugar? Este lugar estaba ubicado cerca de Sodoma y Gomorra. Es decir, nosotros los que hemos leído la palabra sabemos la historia de Sodoma y Gomorra. Lot terminó en destrucción con su familia porque él escogió la primera opción que vio. Ahora yo te quiero presentar lo que vio Abraham. Y es ahí donde quiero decirte que tenemos que empezar a ser como Abraham, a escoger en obediencia y en dirección de Dios, aunque no sepamos para dónde vamos. Porque Abraham no sabía para dónde él iba, pero Abraham tenía algo claro, que si él le obedecía a Dios, él estaba seguro que él iba a llegar al propósito y a la promesa de Dios. ¿Cuántas hoy aquí están confiando en el Señor? ¿Cuántas aquí están esperando que el Señor les revele su visión? Es necesario, amada del Señor, que tú y yo empecemos a ver cómo veía Abraham. Porque Abraham estaba mirando la opción de quedarse en Canaán y esperar lo que Dios le había prometido. En Génesis capítulo 12, vemos cómo el Señor le promete a él que haría de él una gran nación. Aquí se reafirma lo que el Señor le dijo a Abraham, lo que iba a hacer con él, la promesa que le entregó a Abraham. Tú y yo tenemos una promesa de parte del Señor. A ti Dios te ha prometido grandes cosas. A ti Dios te ha prometido un llamado, te ha prometido bendiciones, te ha prometido finanzas, provisiones. Pero para que nosotros podamos alcanzar y ver eso, es necesario ser como Abraham. Analizar las situaciones. Comenzar a escuchar la voz de Dios y del Espíritu Santo para ser guiadas por él. Entonces vemos que dice la palabra en el versículo 12, Abraham se quedó en Canaán y Lot se fue a vivir a las ciudades del valle cerca de la ciudad de Sodoma. Después que Lot, verso 14, después que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, desde el lugar donde estás, mira bien al norte y al sur, al este y al oeste. Yo te daré toda la tierra que ves y para siempre será tuya y de tus descendientes. Yo haré que ellos sean tantos como el polvo de la tierra. Así como no es posible contar los granitos del polvo, tampoco será posible contar tus descendientes. Levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la voy a dar. Qué increíble esta parte de la palabra, porque cuando Abraham dejó su país para ir a la tierra prometida, él salió sin saber dónde iba. Eso lo dice Hebreo 11:18. Abraham obedeció, amada del Señor, y creció en fe. Y Dios continuó revelándole las bendiciones que él y sus descendientes recibirían. ¿Cuántas de nosotras queremos que el Señor nos revele las bendiciones a nosotras y a nuestros descendientes que vamos a recibir o que ellos van a recibir más adelante? A Abraham, el Señor, a medida que él iba avanzando, el Señor le iba revelando el camino que él tenía que tomar. A medida que tú y yo vamos avanzando, vamos
preparándonos, nos vamos equipando en nuestro caminar con el Señor. Él nos va a ir revelando paso a paso donde Él nos quiere llevar. Pero ¿cómo el Señor a ti te va a revelar, amada del Señor, lo que Él quiere hacer contigo si tú no estás metida en los asuntos de mi Padre, en los negocios de mi Padre? ¿Cómo tú crees que el Señor te va a dar la visión a ti de lo que Él quiere hacer contigo cuando tú estás metida en Instagram, cuando tú estás metida en TikTok, cuando tú estás metida en Netflix, cuando tú estás metida en YouTube, viendo cosas que no te están edificando, viendo cosas que te están dañando lo que ves? Por la vista entran el pecado, entra la tentación, entran muchas cosas. Entonces, para que a Abraham se le revelaran todo este tipo de cosas, él estaba metido en la presencia de Dios. Él siempre tenía por costumbre ir al altar, a la casa de oración, para que el Señor se le revelara. ¿Cuántas veces tú y yo oramos al Padre para que Él nos revele las decisiones que debemos tomar? Porque es fácil, amada, yo poder escoger el plato que se ve más exquisito, pero cuando yo pruebo ese plato me doy una gran sorpresa y no era lo que yo esperaba. A mí me ha pasado muchas veces que yo voy a un restaurante con mi esposo y veo la foto y yo digo, esto es lo que yo quiero pedir porque se ve sabroso, porque no entiendo del todo lo que dice el menú, los ingredientes. Entonces yo, bueno, el plato se ve bonito, pero resulta que las fotos están editadas, están acomodadas para que el plato se vea presentado bien bonito y yo me doy tremendo chasquito porque escogí el plato bonitico. Entonces eso nos va a pasar porque muchas veces queremos escoger las cosas fáciles. Lo primero que vemos lo queremos agarrar. Entonces no tiene que ser así, porque para poder ver lo que Dios quiere hacer en nosotras es necesario pasar un tiempo de intimidad con Él. Yo sé, amada del Señor, que a nosotras se nos dificulta ponernos a orar, pero cuando yo he empezado a ver que la oración es una conversación con Dios, yo he tenido más hábito de la oración. La oración, amada del Señor, no se dice que tú y yo tenemos que orar de una manera en particular. Usted puede orar acostada si quiere, arrodillada, sentada, parada. Pero la oración es una conversación. Yo me imagino a Abraham como en todo momento él tenía una conversación con el Señor. La única manera en la que su oración no puede ser efectiva y su oración no está siendo correcta es que usted le pasa como los discípulos, que usted esté orando y se quede dormida. Y nos puede pasar porque somos seres humanos. No podemos quedar dormida, nos puede dar flojera, no vamos a tener ánimo, incluso la fe nuestra va a fallar, nuestra fe va a decaer. Lo podemos ver en el mismo Abraham, cuando él trató de darle a su esposa a los reyes, porque esa fe de Abraham se debilitó, se flaqueó en un momento dado, aunque era un hombre que tenía una comunión con el Señor, era un hombre que pasaba tiempo en oración, era un hombre que buscaba que el Señor se le revelara para él poder tomar decisiones. Es normal, amada, que tú y yo, nuestra fe se debilite, nuestra fe flaquee. Es normal que tú y yo sintamos, como en la palabra en Marcos capítulo 9 y Mateo capítulo 17, como el padre del muchacho endemoniado, que tú y yo sintamos que nuestra fe es débil, porque este señor preguntarle a Jesús que si podía sanar a su hijo, y Jesús le responde con la misma pregunta, ¿cómo que si puedo? Tú me estás preguntando a mí que si puedo. Para el que cree, todo le es posible. El problema no es que si Jesús puede, el problema es nuestra fe, el problema es nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Y hoy es un día para que tú y yo comencemos a fijar nuestra mirada en ver en lo sobrenatural, en comenzar a ver en lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, con tu llamado, con tu familia. Es el tiempo de empezar a ver más allá de ojos terrenales para comenzar a ver en los ojos espirituales. Pero para nosotras llegar a ese nivel de empezar a ver en el espíritu, es necesario una comunión con Dios. Abraham tenía esa comunión con Dios. Él cada paso que iba a dar, se lo iba a preguntar a Dios. Tú y yo tenemos que empezar a consultarle a Dios cada paso que demos, por muy insignificante que lo veamos,
porque vamos a obtener la respuesta del Señor. El Espíritu Santo se te va a revelar de formas inesperadas, amadas, como hoy me pasó. Yo me desperté con una voz y yo les he predicado a ustedes muchas veces y se los he dicho. Yo nunca escucho la voz audible de Dios y felicito al que le pase, pero amada, yo le puedo testificar que hoy yo escuché la voz del Espíritu Santo, porque yo me levanté cuando él me dijo, dile a Indira, dile a Ingrid, el nombre no lo recuerdo exactamente, pero recuerdo que era Indira o Ingrid, que es tiempo de pasar a otro nivel, que tiene un proceso. Y yo, wow, me desperté escuchando eso. Y yo tenía tanto sueño que yo me iba a parar a anotar exactamente la frase que me había hablado el Espíritu Santo. Y yo dije, ¿esto era soñando? ¿Esto fue una visión? ¿O esto, qué es esto que está pasando? Y no puedo cuestionar si era el Espíritu Santo, si era esto, si era aquello, porque fíjense, amadas, nosotras siempre vamos a querer buscar una respuesta para todo. Cuando yo compartí un video en TikTok, me preguntaba una usuaria, me preguntaba que por qué si Dios ama a las personas, porque Él permite las guerras, porque el Señor permite las cosas. Mi respuesta para ella fue que nosotros no podemos saberlo todo. Dios no quiere que nosotros tengamos guerra. Dios no quiere que nosotros nos matemos. El problema no es Dios. El problema es el corazón endurecido de esas personas que están actuando como Faraón, que actúan con rebeldía, que se abusan del poder, que hacen ese tipo de cosas. No es que Dios lo está provocando, pero sí lo va a permitir, como permitió lo que sucedió en Egipto. El corazón del Faraón se endureció porque era un propósito de Dios. Entonces nosotros no podemos preguntarnos, pero ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios dijo aquello? ¿Por qué Dios me bendijo? ¿Por qué vino esta persona y me dio una ofrenda? ¿Por qué vino el Señor y hizo tal cosa? No podemos estar cuestionando lo que el Señor está haciendo. Nosotros lo que tenemos es que enfocarnos en ir en la dirección que Dios quiere que tú y yo vayamos. Abraham obedeció, creció en esa fe y Dios continuó revelándosele. Las bendiciones que él y sus descendientes recibieron. Lot observó que la zona donde él se mudaría sería para él de bendición, porque ese lugar tenía alusión al jardín del Edén. Aquí tenemos que tener cuidado con lo que estamos escogiendo o con lo que estamos viendo. ¿Por qué te digo esto, amada del Señor? Porque yo te quiero invitar a que tú veas lo que dice Proverbio, capítulo 4, verso 25, en la Nueva Versión Internacional. Pon la mirada en lo que tienes delante y fijar la vista en lo que está frente a ti. Amada del Señor, la pregunta que yo te hago en este día, ¿en qué estás poniendo la mirada? ¿En lo superficial? ¿En lo que aparenta ser bonito? ¿O en tu pasado? ¿O estás viendo de manera espiritual, como veía Abraham, en fe? ¿O como veía Lot? ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo hoy en día? Porque lo que estás viendo te puede separar de tu comunión con Dios. Lo que estás viendo puede hacer que tú peques con Dios. En lo que nosotras estamos viendo, por allí pueden arrancar los malos pensamientos. Tenemos que tener cuidado de lo que nosotras estamos viendo. Tenemos que poner la mirada en el presente y en lo porvenir de Dios. No tenemos que estarnos enfocando en nuestra vida pasada, porque hay muchas personas que no avanzan hacia lo que el Señor quiere hacer con ellas, porque su mirada todavía sigue viendo atrás, porque están como la mujer de Lot, que el Señor le dijo que no mirara hacia atrás, porque si volteaba ya se podía convertir en una estatua de sal, y esa mujer volteó y allí se quedó. Tienes que cuidarte de voltear a ver tu pasado, de seguir viendo lo que no fue, de seguir extrañando lo que no fue, porque si eso no sucedió,
Si eso no pasó, es porque Dios no te quería ahí. Es porque Dios no quería eso para ti. Tú tienes que enfocarte en lo que estás haciendo en este momento. Si lo que tú estás haciendo te está edificando, si lo que tú estás haciendo te está llenando, te está enseñando y te está preparando para las bendiciones futuras que el Señor tiene para tu vida. Por eso Proverbio dice que tú pongas la mirada en lo que tienes delante y empieces a fijar la vista en lo que tienes al frente. Mujer de fe, hoy es el día que fijes la mirada en lo que tienes delante de ti y en lo que está por venir. Abraham, esa era su manera de hacer las cosas. Él estaba viendo hacia adelante porque él sabía que Dios tenía una promesa con él. Él se enfocó, buscó de la presencia de Dios. Proverbios 23:33 de la Nueva Versión Internacional dice: tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará estupideces. ¡Wow! Amada del Señor, ¿cuántas veces usted y yo en el día no pasamos imaginándonos cosas que van a suceder? Nos llenamos de temor, de intriga, de miedo, de expectativas, de cosas que son, como lo dice este proverbio, estupideces. Cosas que no nos edifican, que nos llenan de más inseguridad. Si usted tiene inseguridad y usted se la pasa pensando, imaginándose cosas, usted va a ser más insegura. Si usted tiene un problema en su vida con que usted de repente tiene problemas de lujuria y usted se la pasa viendo Instagram, usted se la pasa viendo redes sociales, que la llaman, le saca el algoritmo, le pone usted el hombre guapo, el hombre bonito, el hombre a su manera como usted le gusta, y usted tiene un problema con eso. Usted tiene que tener cuidado con lo que usted está viendo, porque ahí va a empezar en usted el problema, sobre todo si usted está casada y usted, el Señor la ha sacado de la lujuria, la sacó de la fornicación, de la masturbación, de la pornografía, de cualquier pecado. Usted tiene que tener cuidado con lo que usted está viendo por ahí, porque nosotros no podemos volver al lugar donde Dios nos sacó, ni siquiera con la mirada, porque usted va a retroceder. Entonces, este proverbio nos enseña en este día a que tengamos cuidado donde nosotros ponemos la mirada, porque vamos a empezar a alucinar y vamos a comenzar a imaginarnos cositas. Vamos a empezar, amada del Señor, eso, a ver estupideces que no nos están edificando. Tenemos que poner la vista en el Señor. Con eso yo no le estoy queriendo decir que usted no vea las redes sociales, porque yo veo las redes sociales, pero yo cuido lo que yo veo en las redes sociales. Yo trato de darle like a las cosas que el mismo algoritmo me va mostrando, y lo que me muestra son puras prédicas cristianas, y cuando me muestra otra cosa es porque yo la busqué, no porque vino el algoritmo y me la mostró. Porque bien sabemos que el que busca encuentra. Entonces nosotras tenemos que tener cuidado, cuidarnos de eso, sobre todo si estamos empezando el caminar con el Señor, porque vamos a ser siempre tentadas, vamos a ser siempre probadas. Entonces, entender que lo que nosotros vemos nos puede robar la santidad, porque lo que imaginamos puede matar nuestra fe. Esa es la manera del enemigo operar en nosotras, con imaginaciones, para él sacarnos de santidad, sacarnos de nuestra fe, de nuestra comunión con el Señor, porque él le molesta cuando usted y yo tenemos una relación con el Señor, porque el enemigo sabe que a medida que usted y yo buscamos más de Dios, se nos van a ir revelando la verdad, se nos va a revelar las cosas y ya vamos a dejar de caminar en esos pecados. El enemigo quiere mantenernos atadas, cautivas, ignorantes, en el pasado, extrañando lo que no deberíamos de extrañar. Y eso pasa cuando no tenemos esa comunión con Dios, cuando nosotros no tenemos esa revelación de su palabra, porque es real, amadas. La palabra a nosotros nos redarguye de todas las cosas. La gente va y te dice: ay, pero es que tú te has vuelto muy religiosa.
Mi amor, yo prefiero volverme muy religiosa a yo perder mi salvación. Porque usted puede comprar todo. Usted puede obtener todo, pero la salvación no la vamos a poder comprar. Y la palabra, amada del Señor, nos va a revelar lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. La palabra nos va a enseñar todas las cosas. Y cada día usted va a ir obteniendo esa santidad. Usted va a ir apartándose de ver cosas que tu mismo espíritu va a hacer que las rechace. Que tu mismo espíritu no te va a dejar que tú puedas ver eso. Sobre todo si tú has lidiado con algún pecado, con alguna cosa, que tú saliste de ahí, el mismo espíritu te va a decir, oye, Wendy, Marian, Alejandra, ten cuidado de lo que estás viendo. Acuérdate, yo te saqué de Egipto, yo te saqué de ahí. Ten cuidado si sigues viendo eso porque puedes retroceder. El mismo espíritu a través de su palabra y de esa relación con la palabra del Señor, amada, nos va a enseñar. Y te van a llamar, mira, ahora lo que habla es de esto, de la palabra, de que el pecado, de la fe, del propósito. Sí, porque usted está empezando a hablar vida, usted está empezando a declarar vida, usted está empezando a ver luz, porque el enemigo lo que te estaba dando era oscuridad. Vino la luz de Jesús y se postró frente a ti, frente a tus ojos, para hacerte una nueva criatura en él, para darte la salvación. Recordemos Mateo 17, la transfiguración. Eso se traduce como transformación. Cuando Dios a nosotros se nos manifiesta y se nos revela, eso transforma nuestra vida. Lo que vemos, lo que hablamos, cómo comemos, cómo nos vestimos, todo. Cuando el Señor se nos revela verdaderamente como se le reveló a Jesús en esa montaña, amada del Señor, usted y yo vamos a ver luz, porque el rostro de Jesús resplandeció, se transfiguró, se transformó. Hoy Dios a ti te está transformando, te está dando luz para que tú empieces a ver a través de su palabra y su Santo Espíritu a dónde Él te va a llevar en el nombre de Jesús. Me encanta lo que dice la palabra en el versículo 17 y 18 y con esto quiero cerrar esta palabra y que te quedes con este mensaje, amada del Señor, y empieces a analizar con esta palabra qué es lo que Dios quiere que tú comiences a ver y lo que tienes que dejar de ver. Amén. El versículo 17 y 18 dice esto. Levántate, le dice el Señor a Abraham, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, porque ya yo te la voy a dar. Así pues, Abraham se levantó. Él levantó su campamento y se fue a vivir al bosque de encinas de un hombre llamado Manré, cerca de la ciudad de Hebrón. Amada, fíjate algo. Lo primero que vemos que la orden que el Señor le da a Abraham es decirle, levántate y recorre la tierra. Mujer de fe, hoy es el día que te levantes de esa silla. Hoy es el día que te levantes de esa cama. Hoy es el día de que salgas de tu comodidad y empieces a recorrer el lugar donde tú estás o más allá para que tú puedas pasar al siguiente nivel. Hoy es el día que te tienes que parar de donde estás, porque mientras sigas sentada en ese lugar, viendo la meta al final, pero no estás haciendo nada para llegar hasta allá, no vas a ver la promesa y el propósito que Dios tiene contigo. Es tiempo que aquí tienen que haber mujeres que se tienen que empezar a levantar. Mujeres que tienen que dejar de estarse quejando, de buscar excusas para hacer lo que el Señor les dijo que vinieran a hacer. Porque tú tienes un llamado, tú tienes una asignación, pero si tú estás sentada, acostada, distraída, depresiva por tu pasado, por lo que otro dice de ti y no estás viendo lo que tienes que ver, amada del Señor, lamentablemente tú no vas a llegar a ese destino final.
Tú no vas a llegar a alcanzar lo que el Señor dijo que iba a hacer contigo, con tu descendencia. Es el tiempo de que te levantes, mujer de fe, en el nombre de Jesús. Vemos algo que cuando el Señor le dice a Abraham, él levantó su campamento y se fue a vivir al bosque de encinas de un hombre llamado Manré, cerca de la ciudad de Hebrón. La ciudad de Hebrón era de la montaña de Judá, a unos 36 kilómetros al sur de Jerusalén. Era una de las más antiguas ciudades de Palestina. ¿Por qué te explico esto? Porque en el bosque de encinas se encontraba unos 3 kilómetros al norte de Hebrón y era probablemente un lugar sagrado. Usted tiene que empezar a caminar como caminó Abraham. Abraham tuvo que caminar 3 kilómetros. Pueda que a ti no te corresponda caminar 3 kilómetros. A lo mejor tú te vas a 2 cuadras y ya vas a encontrar la visión que Dios dijo que te iba a dar. A lo mejor tú te paraste de la cama y te fuiste para el patio a buscar ese lugar, ese altar, y a levantar ese lugar de adoración y oración al Señor, y Él te va a mostrar lo que Él dijo que iba a hacer contigo. Es tiempo de que te pares, de que te muevas, de que corres, de que trotes, de que camines, pero que no te quedes sentada donde estás, porque el Señor trae esta palabra para decirte a ti, mujer de fe, levántate y empieza a recorrer. Camina 3 kilómetros, camina lo que debes caminar, porque así me vas a encontrar. Usted tiene que ir a esa montaña bien alta, a que su mirada tengas un ángulo de 360 grados, que no solamente te conformes con mirar de un lado, del otro lado, sino no del norte, el sur, el este, oeste. Usted tiene que mirar en todos los ángulos, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, pero para atrás jamás te vuelvas a ver. Si tú vas a voltear atrás, amada del Señor, es para ver de dónde Dios te sacó y dónde te ha puesto, porque usted obedeció como lo hizo Abraham. La única manera en la que tú debes voltear atrás va a ser para decirle al enemigo, mira de dónde Dios me sacó y no quiero volver atrás, porque yo hoy decidí levantarme para ver lo que Dios quiere que yo vea. Hoy yo decido recorrer, escudriñar, pelear por mi meta final. Abraham no se quedó sentado nada más viendo. ¿Será que yo me voy por allá? Es que aquello luce bonito. ¿Será que yo me voy por aquí? No, pero es que por ahí no. La palabra dice que él no sabía para dónde iba a ir, pero él oraba a Dios. Él le obedeció a Dios y él tuvo fe. Tú y yo tampoco sabemos para dónde vamos a ir, pero tenemos que tener la confianza y la convicción de que como Dios sí sabe dónde nos quiere llevar, empezar a creer y a confiar en lo que Dios dijo que iba a hacer. No sabemos cómo. No importa cómo Él va a obrar, porque el Señor obra de maneras misteriosas. Pero Él lo quiere hacer contigo. Él lo quiere hacer conmigo. Él lo quiere hacer con tu descendencia. Pero para hacerlo necesitamos levantarnos en oración y una comunión con el Señor. Quizás tu comunión y tu relación con el Señor no va a ser perfecta, porque te digo que la mía tampoco lo es. Pero reconocer que fallamos, reconocer que lo necesitamos, reconocer que no sabemos todo, reconocer que Él es todo para nosotras. Amada del Señor, hoy es un día de que comiences a ver la dirección de Dios. Y yo quiero orar por ti en este día bajo Lucas 2:30 de la Nueva Versión Internacional, que dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Hoy es el día de haber visto la salvación del Señor en tu vida y en la mía. Padre, yo vengo delante de tu presencia orando por cada una de tus hijas, Señor. Por cada una de tus amadas hijas que en este tiempo te han orado, te han pedido dirección. Por tus hijas que te han pedido que te les reveles a favor de una decisión, a favor de alguna situación. Señor, yo oro en este día, suplicándote, Señor, que les des la revelación, que les indiques a dónde deben ir, cuándo tienen que ir. Señor, sabemos que cuando buscamos tu presencia, tu obra, Señor. Padre, perdónanos por tener una fe débil.
Perdónanos, Señor, por no obedecerte. Perdónanos, Señor, por ser mujeres que nos hemos quedado sentadas cómodas y no vamos a pelear por lo que tú dijiste que nos ibas a entregar. Perdónanos, Señor, en este tiempo por no tener esa comunión, esa relación genuina y verdadera contigo. Ayúdame, Señor. Dame la visión. Indícame qué es lo que yo debo hacer. Indícale a mis amadas hermanas qué es lo que tienen que hacer. Padre, llévalas a su destino profético. Llévalas a que ellas puedan alcanzar la bendición que tú tienes preparada para sus vidas, Señor. Sabemos, Señor, que cuando vamos caminando hacia la meta, vamos a encontrar oposición, Señor. Pero cuando eso se nos presente a nuestro alrededor, Señor, entender en la promesa que tú le diste a tu hijo Abraham, descendió sobre Isaac, Jacob y también desciende sobre nuestras vidas, Señor. Porque nos declaramos y nos confesamos tus hijas, Señor. Declaramos, Señor, que tú nos diste la salvación para darnos la luz, la claridad y la visión de lo que tú dijiste que ibas a hacer. Padre, yo creo por fe en este día que tú vas a hacer en nuestra vida lo que dijiste que ibas a hacer. No importa cómo lo vas a hacer, Señor, pero vamos a creer, amada del Señor, en fe, que hoy el Señor lo va a hacer. Yo bendigo tu vida, amada del Señor. Bendigo a tu familia, bendigo tu llamado, bendigo el propósito que el Señor ha establecido para tu vida. Y declaro, amada del Señor, que a partir de este momento, esta palabra no va a retornar vacía, que esta palabra va a comenzar a trabajar en tu corazón para que empieces a ver con los ojos espirituales, para que tú empieces a hacer lo que el Señor te mandó a hacer. Declaro que esta palabra vino hoy a tu vida para darte dirección, para darte respuesta de lo que tú le has estado preguntando al Señor. Hoy el Señor nos llama y nos dice: es tiempo de movernos, es tiempo de creer y de ir en su dirección. Te bendigo, amada, en el nombre de Jesús.